Claro que sí. Aquí tienes la versión extendida del texto manteniendo el estilo, tono y formato original, pero llevándolo a las 1500 palabras. Asterisco asterisco Título sugerido asterisco asterisco bombazo turco. Kerem Anillo Adiu Superíndice 3 Ande Boda secreta y el drama que nadie vio venir. Hola, hola, mi gente turca adicta y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rinconcito favorito para todo lo que tenga que ver con las telenovelas y series turcas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más, porque hoy vamos a desatar un verdadero volcán de chismes, dramas y confesiones que los dejarán con la boca abierta. Hoy no solo les traeremos información sobre esas series que nos roban el sueño, sino que nos vamos a sumergir en las historias detrás de las cámaras, en esas relaciones que nos hacen creer en el amor, y en esos giros de guión que nos dejan sin aliento. Así que si eres de los que ama el drama, los romances imposibles y los secretos que explotan en el momento menos pensado, prepárate, porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama turco, y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que les tenemos preparado hoy. Empecemos. Hoy, como bien dice nuestro título, vamos a hablar de esos momentos que nos hacen decir, no puede ser. Vamos a adentrarnos en las series donde las bodas secretas no son tan secretas, los anillos de compromiso son más complicados de lo que parecen, y los adioses son solo el comienzo de nuevas e intensas historias. Y sí, vamos a hablar de Kerem, de Ande y de todo el drama que los rodea. Pero no se preocupen, no solo vamos a hablar de los chismes, sino también de las series que nos han regalado estos momentos tan intensos. Prepárense porque la montaña rusa emocional acaba de empezar, y hoy, vamos a recorrerla a toda velocidad. Nos vamos a adentrar en ese universo paralelo donde el amor, el desamor, las traiciones y los secretos se entrelazan en un baile frenético que nos deja sin aliento. Y es que, ¿qué sería de nuestras vidas sin esos dramas turcos que nos hacen vibrar, soñar y hasta derramar alguna que otra lágrima? Hoy vamos a diseccionar esos momentos épicos, esos instantes que nos han marcado y que han dejado huella en nuestros corazones. Comencemos con una serie que seguro a muchos les suena familiar, especialmente si son fanáticos del carismático Kerem Bürsin. Estoy hablando de Senu con diéresis al Kapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta serie, que es una combinación perfecta de comedia romántica y drama, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso pero frío arquitecto. Los papeles principales son interpretados, nada más y nada menos, que por la bella Hande Erçel y el mencionado Kerem Bürsin. El giro argumental que da inicio a toda esta aventura es un falso compromiso que, como suele suceder en las telenovelas, se convierte en algo mucho más real de lo que cualquiera de los dos protagonistas había imaginado. Y es que desde el inicio, esta serie nos atrapa con esa chispa única que se crea entre los protagonistas, una química tan palpable que traspasa la pantalla y nos hace creer, aunque sea por un momento, que el amor verdadero existe. La tensión sexual no resuelta, los choques de personalidad y las miradas que lo dicen todo, son algunos de los ingredientes que hacen de Esenkal Kapm una serie irresistible. Y por supuesto, no podemos olvidar el icónico anillo de compromiso, ese símbolo de una unión que en un principio es solo una farsa, pero que poco a poco se va cargando de significado y de sentimientos reales. ¿Recuerdan los rumores del romance de los protagonistas fuera de la pantalla? Pues eso elevó aún más el interés por la serie, y muchos nos quedamos enganchados, esperando ver cómo esa química que transmitían en pantalla se traducía también en la vida real. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas, y de cómo un simple contrato puede convertirse en el comienzo de una historia para siempre. Los guionistas supieron jugar con nuestras emociones, creando situaciones cómicas, tiernas y también dramáticas, que nos mantuvieron pegados al televisor esperando el siguiente capítulo. Y es que al final todos queremos creer en los finales felices, y Esenkal Kapm nos dio esa dosis de esperanza que tanto necesitábamos. Además, no podemos olvidar las preciosas localizaciones de Estambul que nos muestra la serie. Realmente ver Senu con diéresis al Kapm es como un viaje directo a la ciudad, con toda su belleza y su encanto. Es una serie que se grabó en nuestros corazones, y que nos dejó un sabor de boca agridulce por el final de la serie y por el fin del romance de sus protagonistas. Esa mezcla de alegría y tristeza, de esperanza y desilusión, es la que hace que esta serie sea tan especial y que la recordemos con tanto cariño.
Ahora bien, pasemos a otra serie, donde también encontramos ese sabor de amor y desamor, pero en un contexto completamente diferente. Hablaremos de Zalim y Grados Estambul, traducida al español como Ciudad Cruel. Esta serie es un drama familiar con muchos tintes de melodrama, ambientada en la fastuosa Estambul y también en la más humilde Antioquía. La serie nos muestra la vida de la familia Karakay, una familia adinerada de Estambul, y la familia Ilmaz, una familia humilde de Antioquía que entra en sus vidas a raíz de un inesperado encuentro. Aquí, tenemos a personas como Deniz Gur, Fikret Kuskan y Mine Tugay que hacen un trabajo espectacular. Y es que en Zalim Istambul, las actuaciones son de primer nivel, con personajes complejos y llenos de matices que nos hacen conectar con sus historias y sufrir con sus dramas. Es una serie donde no hay buenos ni malos absolutos, sino personajes que luchan por lo que creen justo, aunque a veces sus decisiones nos duelan. Los giros argumentales son constantes, y cada capítulo nos deja con la boca abierta, preguntándonos qué será lo próximo que sucederá. En Zalim y Grados Estambul, la trama se centra en la lucha de clases, el amor prohibido, y las intrigas familiares. Es en esta serie donde vemos más de una boda secreta, más de un anillo que cambia de mano, y más de una decisión que termina por destrozar el corazón de alguien. Y es que en esta serie el amor es un campo de batalla donde las pasiones se desbordan y las traiciones están a la orden del día. A diferencia de Senú con diéresis al capm, que tiene toques de comedia, aquí el drama es el plato principal, y las situaciones son tan intensas que es imposible no engancharse con la historia de cada uno de los personajes. Aquí el amor es un campo de batalla donde todos luchan por lo que creen merecer, y las traiciones son el pan de cada día. Es una serie que te hace reflexionar sobre el poder del dinero, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Si les gustan las series con giros inesperados y un drama que te deja sin aliento, Zalim y Grados Estambul es una opción que no se pueden perder. Además, esta serie nos muestra las diferencias culturales entre la opulencia de Estambul y la sencillez de Antioquía, un contraste que enriquece aún más la trama. Y ya que estamos en este viaje por las series turcas llenas de drama, no podemos dejar de mencionar a Afilia Aik, o Amor a la deriva en español. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Aysez Kayal y Kerem Yiğiter, dos jóvenes que, por un malentendido, se ven obligados a casarse. En esta producción, tenemos a Burcu Özberk y a Lara Ertuğrul como los protagonistas, y la verdad es que su química en pantalla es innegable. Y es que en Afilia Aşk, el humor es el ingrediente principal, con situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que nos hacen reír a carcajadas. Pero al mismo tiempo la serie también aborda temas como la familia, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Es una combinación perfecta de comedia y romance, con personajes entrañables y una trama que nos engancha desde el primer capítulo. Aquí, a diferencia de las dos series anteriores, la trama gira en torno a la idea de que el matrimonio forzado puede dar lugar a una historia de amor verdadera. Al principio los protagonistas se ven como completos extraños, y los malentendidos son la tónica general de su relación. Pero a medida que van pasando tiempo juntos, y obligados por las circunstancias, se dan cuenta de que entre ellos hay algo más que solo una simple obligación. Y aunque al principio no hay un anillo de compromiso como tal, el matrimonio en sí mismo se convierte en ese símbolo de una unión, que a medida que avanza la historia, se hace más fuerte y significativa. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica con un toque de drama y un desarrollo de personajes muy bien trabajado. Es una historia que te hace reír, suspirar y creer en el poder del amor, incluso cuando empieza por la obligación. Y ahora volvamos un poco al tema principal. ¿Se acuerdan del principio, cuando les hablaba de Kerem, Hande y todo el drama? Pues bien, la relación de estos dos actores generó una gran expectativa en el público. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en el tema de conversación de todos los fanáticos de las series turcas. Y es que para muchos Kerem y Hande eran la pareja perfecta, una historia de amor de cuento de hadas que se hizo realidad. La prensa del corazón seguía cada uno de sus pasos, y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones sobre su relación. Pero como sucede en muchas ocasiones, esta historia de amor también tuvo su final. Y es aquí donde empezamos a ver cómo la realidad a veces supera la ficción. Los rumores, las especulaciones y la prensa del corazón hicieron de esta ruptura un verdadero culebrón turco, con todos los ingredientes de una buena novela, desilusiones, indirectas y especulaciones sobre qué pudo haber pasado. Y es que muchas veces olvidamos que detrás de esos personajes que amamos en la pantalla,
hay personas reales con sentimientos reales, y sus vidas también tienen sus propios dramas. Es por eso que, al igual que en las series que hemos comentado, las relaciones también pasan por diferentes etapas, desde la ilusión del primer amor hasta el dolor de la separación. La vida real no es un guión, y muchas veces los finales felices no están garantizados. Pero eso es lo que hace que las historias sean tan apasionantes y llenas de matices. Ahora, no podemos pasar por alto otra serie que nos presenta un panorama diferente, y donde los anillos juegan un papel importante en la trama. Estoy hablando de Ukondieres y Sukur, o El Pozo, una serie que se desmarca del género de la comedia romántica y nos lleva al mundo del crimen y las mafias en un barrio de Estambul. Ukondieres y Sukur es una serie de acción y drama con unos personajes inolvidables, como Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut y Nemli. En esta serie los anillos no son un símbolo de amor romántico, sino más bien un símbolo de poder, de lealtad y de pertenencia a una familia. Las bodas son eventos que a menudo están marcados por la violencia, los acuerdos secretos y los conflictos de poder. Aquí la lucha por el control del barrio se convierte en el centro de todo, y el amor, si es que aparece, siempre está condicionado por el peligro y la incertidumbre. Es una serie que nos muestra una cara diferente de la sociedad turca, y que nos hace reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y la lealtad familiar. Si buscas una serie con acción, drama y mucha adrenalina, Ukondieres y Sukur es una opción que no te decepcionará. Y es que esta serie es un auténtico torbellino de emociones, con escenas de acción trepidantes, personajes complejos y una trama que nos mantiene en vilo de principio a fin. Los conflictos familiares, las traiciones y las alianzas inesperadas son algunos de los ingredientes que hacen de Sukur una serie tan adictiva. Y ya para terminar, pero no menos importante, quiero hablar de una serie que combina muy bien el drama con el suspenso y el romance, Erkay. Esta historia, protagonizada por Ebru Şahin y Aknagzu, nos cuenta la historia de Reyyan y Miran, dos jóvenes que se ven envueltos en una compleja trama de venganza y amor. Aquí las bodas secretas y los anillos tienen un papel muy importante en la trama. Y es que el matrimonio, en muchas ocasiones, es utilizado como una herramienta para llevar a cabo la venganza, pero también es el comienzo de una intensa historia de amor. Erkay es una serie que nos mantiene en tensión constante, y que nos hace cuestionar las motivaciones de los personajes. Es una historia donde el pasado siempre vuelve para atormentar el presente, y donde el amor y el odio se entrelazan de una manera muy intensa. Si disfrutan de las historias con mucha pasión, giros inesperados y personajes complejos, Erkay es una serie que no se pueden perder. Y es que esta serie es una auténtica joya para los amantes del drama y el romance, con una trama que te atrapa desde el primer minuto y unos personajes que te robarán el corazón. Los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, son otro de los grandes atractivos de esta serie, que te transporta a un mundo mágico y lleno de misterio. Y así llegamos al final de este vídeo lleno de drama, intrigas y mucho amor turco. Hemos recorrido juntos las historias de varias series, donde hemos visto cómo los anillos, las bodas secretas y los adioses son solo el comienzo de nuevas aventuras. También hemos visto cómo la realidad puede superar la ficción, y cómo las vidas de nuestros actores favoritos también tienen sus propios dramas y giros inesperados. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas tanto como yo. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final, por su apoyo, y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. No se olviden de dejar sus comentarios, cuéntenme cuál de estas series les ha gustado más, y qué otros temas les gustaría que tratemos en futuros vídeos. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos para que cada vez seamos más en esta comunidad. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hasta la próxima y recuerden, la vida es un drama, pero con buena compañía, es más llevadero. Hasta la próxima. Y recuerden que el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, así que estén atentos a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Los quiero mucho y nos vemos pronto.